A ver, ¿quién no ha sentido alguna vez esa lucha interna? Como si una parte de uno quisiera ir por un lado y otra por el contrario. Pues de eso vamos a hablar hoy, del concepto de integridad. Es como un viaje para entender qué significa eso de ser una persona completa, entera. Y lo vamos a ver desde una perspectiva teológica. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta clave, la que va a guiar todo lo que vamos a ver, es justo esa. ¿Qué significa de verdad ser una persona entera? Sin esas grietas, sin esas divisiones por dentro. Y ojo, que no es una pregunta nueva, es una búsqueda de siempre. Y bueno, como en cualquier viaje, lo primero es saber a dónde vamos, ¿no? Pues nuestro destino es ese, la integridad. Así que empecemos por el principio. Vamos a definir qué es eso exactamente, a qué nos referimos con esa totalidad personal. Fíjate que la propia palabra ya nos da una pista enorme. Integridad. Viene del latín, de la palabra entero. O sea, que no está roto, no está dividido. Pensemos un segundo en lo que significa eso en la práctica. Pues que una persona íntegra es la misma por dentro que por fuera. La misma en privado que en público. Hay una coherencia total, ¿sabes? Una especie de pureza moral que lo une todo. Y que nadie piense que esto es una moda de ahora, para nada. Esta idea de la integridad es un pilar en textos sagrados antiquísimos. Tenemos aquí este ejemplo, una instrucción al mismísimo rey Salomón. Se le pide que ande con integridad de corazón. Esto nos dice mucho. Nos dice que desde hace miles de años ya se veía la integridad como la base, el cimiento de una vida buena y justa. Claro, aquí viene la pregunta del millón. Si lo ideal es ser entero, estar integrado, ¿por qué casi todo el mundo experimenta esa sensación de estar roto por dentro? ¿De dónde sale ese conflicto? Pues vamos a ver el origen de esa ruptura. Desde el punto de vista teológico que estamos explorando, el origen de todo este lío interior se remonta a un momento clave, una ruptura. Un acto de desobediencia, que se entiende como un alejamiento de Dios, partió en dos esa relación de intimidad que existía al principio entre la humanidad y el Creador. Y claro, esa primera ruptura fue como tirar una piedra en un estanque. Creó ondas, un efecto dominó en 3 niveles. Primero, la separación de Dios. Luego, como consecuencia, la tensión empezó a aparecer en las relaciones entre las personas. Y por último, todo ese desorden exterior se metió para adentro, creando ese conflicto interno del que hablamos, esa desintegración en la propia persona. Vale, entonces, ¿cómo se arregla esto? ¿Hay solución? Pues parece que la respuesta empieza por volver al plano original, por así decirlo, al diseño divino de la persona, del cuerpo humano. Según este diseño, el ser humano no es un puzzle de piezas sueltas, no, es una unidad total, inseparable, cuerpo, alma y espíritu, todo en uno. No son partes que luchan entre sí, sino una totalidad que funciona junta. ¿Y para qué? Pues el propósito de toda esa unidad era la comunión con Dios. Ahí está la clave, el estado original era de unidad. Esta idea la desarrolló muchísimo Juan Pablo II en lo que se conoce como la teología del cuerpo. Y ojo, no es una teología sobre el cuerpo, como si fuera un objeto de estudio. Es más bien una forma de entender a la persona a través de su cuerpo. Es verlo como un lenguaje que nos cuenta cuál es nuestra vocación más profunda: amar, conectar, entrar en comunión. Muy bien, ya tenemos el mapa, ese diseño original. Ahora toca ver la ruta, el camino práctico. ¿Qué pasos concretos se pueden dar para ir sanando esas rupturas y encontrar esa libertad interior? Podemos imaginar que esos conflictos internos son como candados que nos tienen atrapados, ¿verdad? Pues si hay candados, tiene que haber llaves. Y no son trucos de magia ni soluciones instantáneas. Son más bien un proceso, un camino paso a paso para restaurar lo que se rompió. Este camino, que de hecho se inspira mucho en los famosos programas de 12 pasos, se puede resumir en 2 ideas clave, 2 acciones. La primera es la disposición. O sea, querer de verdad, estar dispuesto a que Dios actúe y libere esos defectos de carácter. Y la segunda es la humildad, que es básicamente reconocer que por las propias fuerzas no se puede, y pedir ayuda. Y no perdamos de vista el problema de fondo que estos pasos intentan solucionar. Es esa tensión que se siente por dentro, esa frustración de querer amar de verdad, de entregarse, y no poder. Es algo que, en el fondo, casi todo el mundo ha experimentado alguna vez. Pero bueno, justo frente a esa especie de esclavitud interior, aparece una promesa muy potente. Este versículo lo dice claro: si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. La idea central aquí es que la libertad de verdad, la auténtica, no es algo que uno consiga a base de fuerza de voluntad. Es un regalo, una liberación que viene de fuera, de una fuente divina. Y con esto llegamos a la última parte de nuestro viaje, al destino. Y el destino no es simplemente arreglar un problema y ya, no, va mucho más allá. Se trata de una restauración completa, de volver a encontrar la propia identidad.
Y para entender esto, hay que darle la vuelta a un concepto clave, la humildad. Normalmente la asociamos con debilidad, con lamentarse, pues aquí no. Aquí la humildad es una fuerza. Es la fuerza que te da a aceptar la verdad, la realidad, quién es uno, una criatura, y cuál es la relación con el Creador. Es, en el fondo, un baño de realismo. Y eso es una fortaleza, no una debilidad. Entonces, ¿cuál es el resultado final de todo este viaje? De ese proceso de estar dispuesto y de ser humilde, pues la restauración. Es volver a ser esa persona que uno estaba destinado a ser desde el principio. Es recuperar la capacidad de vivir para lo que fuimos creados, para el amor, para la comunión, pero ahora de una forma libre, completa, entera. Y para terminar, dejamos en el aire esta pregunta para que cada uno le dé una vuelta. Si la humildad es de verdad una fuerza que se basa en la verdad, ¿cuál podría ser ese primer pasito, por muy pequeño que parezca, para empezar a vivir así, desde esa verdad? Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje hacia la integridad.